Tito era un creyente griego ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo. Sabemos muy poco respecto a su trasfondo. No se le menciona ni una sola vez en el libro de los Hechos. Es probable que, habiéndose convertido al paganismo, Pablo le reclutó para el servicio. Ayudó al apóstol a recoger la ofrenda para los creyentes y también encontró a Pablo en Troas y le informó respecto a la situación en Corinto. Tito llevó la carta que nosotros conocemos como Segunda a los Corintios. Era el ayudante de Pablo, quien le dejó en Creta para que organizara la iglesia hasta que Pablo pudiera enviar a Tíquico o Artemas para que se hicieran cargo. Tito estuvo en Roma durante la segunda prisión de Pablo, donde viajó a Dalmacia en una misión del apóstol. La prisa con que Pablo dejó a Tito en Creta hizo necesario que le escribiera para animar e instruir a este consagrado colaborador. Los cretenses no eran personas con las cuales era fácil trabajar. No sabemos quién empezó la iglesia en Creta, pero sí sabemos esto. Tanto la organización de la iglesia como la vida de sus miembros habían caído en descrédito. Es muy probable que la iglesia sufría debido a dos causas. Uno, visitantes judaizantes que mezclaban la ley y la gracia, y cristianos ignorantes que abusaban de la gracia de Dios y la convertían en libertinaje. Pablo tenía varios propósitos en mente cuando escribió esta carta. Primero, recordarle a Tito que su tarea era organizar la iglesia y nombrar ancianos. En segundo lugar, advertirle respecto a los falsos maestros. En tercer lugar, animarle a pastorear diferentes clases de personas en la iglesia. En cuarto lugar, recalcar el verdadero significado de la gracia en la vida del cristiano. En quinto lugar, explicar cómo tratar con los que causaban problemas en la iglesia. Lea la carta a Tito y determine, como Pablo, entrenar hombres y mujeres que guíen y enseñen también a otros. Filemón. Filemón era un cristiano que vivía en Colosas. Es posible que su hijo Arquipo pastoreaba la iglesia en Laodicea. Había también una congregación en la casa de Filemón. Este había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo, tal vez en Éfeso, puesto que Pablo no había visitado personalmente a Colosas. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón que le había robado a su amo y huido a Roma. Por la dirección providencial del Señor, este esclavo fugitivo conoció a Pablo en la cárcel, el cual le condujo a Cristo. Legalmente Filemón hubiera podido mandar a matar a su esclavo porque había quebrantado la ley, pero Pablo intervino para interceder a favor del nuevo cristiano y salvarle la vida. Esta breve carta nos habla como volúmenes, puesto que demuestra la manera vívida del corazón del gran apóstol Pablo. Sus propósitos al escribir fueron informar a Filemón que su esclavo no solo estaba bien, sino también había sido salvado, creyente. En segundo lugar, pedirle que perdonara a Onésimo. En tercer lugar, pedirle que le preparara alojamiento, el cual esperaba que lo pusieran pronto en libertad. Por supuesto, la lección principal de la carta es su cuadro de Cristo como el redentor de los pecadores perdidos. Así como Pablo estaba dispuesto a pagar el precio para salvar la vida del desobediente Onésimo, Cristo pagó el precio en la cruz para redimir a sus hijos descarriados. Recíbele como a mí mismo, escribió el apóstol Pablo, recordándonos que nosotros somos aceptos en el amado. El cristiano nunca entrará en el cielo por sus méritos. Cuando el creyente esté ante el Padre, Cristo tendrá que decir: recíbele como a mí mismo. Gracias a Dios que su justicia nos ha cubierto. La epístola a los hebreos presenta varios problemas interesantes al que la estudia. Y aquí tenemos un libro que empieza como un sermón, sin embargo concluye como una carta. En ninguna parte se menciona el nombre de su autor, ni tampoco se indica claramente sus destinatarios. Ciertos pasajes han sido erróneamente para molestar a los cristianos, y debemos recordar que la epístola fue originalmente dada
para exhortar y animar al pueblo de Dios. Es importante estudiar esta carta a los hebreos a la luz de toda la palabra de Dios y no solamente de una manera aislada. El principal mensaje de Hebreos se resume en el capítulo 6, versículo 1. Vamos adelante a la perfección o a la madurez espiritual. Las personas a quien se dirigió Hebreos no estaban creciendo espiritualmente y andaban en un estado de segunda infancia. Dios había hablado en la palabra, pero no eran fieles para obedecerla. Descuidaban la instrucción de Dios y se alejaban de su bendición. El escritor procura animarles a avanzar en sus vidas espirituales, mostrándoles que en Cristo tienen bendiciones mejores. Cristo es el autor y consumador, el que lleva a término la fe. El libro presenta a la fe y vida cristiana como superiores al judaísmo o cualquier otro sistema religioso. Cristo es la persona superior. Su sacerdocio es superior al de Aarón y el principio de la fe es superior al de la ley. Dios ha hablado. Este es el gran mensaje de Hebreos. Dios ha hablado. Por tanto, presten atención a cómo responden a su palabra. Después de todo, la manera en que respondemos a la palabra de Dios es la manera en que respondemos al Hijo de Dios, porque Él es la palabra viva. Saludos cordiales.